Yainehuel Romero, psicólogo clínico. El cerebro es fascinante, por lo menos para mí y creo que para muchas de las personas que trabajamos con el área de la conducta humana. El cerebro es un órgano que existe para nosotros, para nuestros órganos vitales, para la funcionalidad del aprendizaje, para muchas áreas que para nosotros son básicas. Con el cerebro nosotros tomamos conciencia de quiénes somos, de cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos y al mismo tiempo nos permite tener conciencia de nuestro entorno como tal. Cuando nosotros nacemos con la mayoría de las neuronas que nos van a acompañar hasta la adultez, ¿ok? Pero esas neuronas todavía no están completamente conectadas. Cuando el cerebro se va desarrollando, en el primer año de vida, el cerebro duplica su tamaño. Y a los 5 años, el cerebro alcanza el 90% de su tamaño total. Pero no es hasta la adolescencia temprana aproximadamente que el cerebro alcanza su totalidad de tamaño como tamaño. Si nos vamos a la funcionalidad, no es hasta los 20, 25 o 30 años que nosotros alcanzamos la madurez de nuestro cerebro. Conociendo esta información nos damos cuenta que muchas veces la sociedad le pide a los adolescentes que actúen de una forma tal donde no están completamente preparados. Y esta etapa se suele hacer sumamente complicada. El área del cerebro que tarda más en madurar es la corteza prefrontal, que es el área que se encarga del pensamiento crítico, de la toma de decisiones, de elegir qué vamos a hacer bien y no. Y esto hace que la adolescencia, por supuesto, todavía esto no esté formado y sea mucho más complejo todo ese atravesar y ese sentir del adolescente. Hay factores tanto biológicos como ambientales. Los factores biológicos que influyen en el cerebro nos desarrollan la estructura cerebral como órgano. Sin embargo, los factores ambientales, que ya Yugle los estaba tocando ahora hace un rato, nos llevan a que nosotros entendamos que esas conexiones, ¿se recuerdan que hace un rato les dije que nacemos con todas las neuronas, pero no hay conexión todavía? Entonces, esos factores ambientales, como ese establecimiento de vínculos, esas actividades que hacemos con nuestros hijos, esas experiencias en la vida diaria que nuestros hijos van teniendo, esos juegos que ellos van desarrollando, son los que van a permitir que esas neuronas vayan conectando y son los que van a ayudar a esos niños, ¿okay?, a ir desarrollando y a ir creciendo esas conexiones neuronales que los van a llevar realmente al desarrollo cerebral. Si nosotros conocemos esta información, ¿qué podemos pensar? ¿Será que cuando nosotros le permitimos esa exposición constante a esa tecnología, a esa tableta, a ese dispositivo, que ese cerebro tiene las mismas oportunidades que pueda tener un niño que explora, que ríe, que juega, que conecta, que establece vínculos profundos? Tendrá las mismas oportunidades de hacer esas conexiones neuronales que ese niño necesita para su desarrollo. Es allí donde nosotros tenemos que ver y responsabilizarnos como padres a qué vamos a hacer nosotros para apoyar a nuestros hijos y crear esos momentos. Hay muchos estudios en los psicólogos clínicos, en nuestras consultas estamos todo el tiempo obteniendo estas evidencias, ¿ok? Sin embargo, hay investigaciones que nos van respaldando ante esta situación. En el 2020, la revista JAMA Pediatric publicó varios estudios
donde se muestran que se trabajaron con 2.400 niños y adolescentes y se observaron varias reacciones y varias conclusiones que se obtuvieron a través de la evidencia de grupos controles y grupos experimentales, a donde muchos niños estuvieron expuestos a actividades online y otros offline, ¿ok? Y allí pudimos observar que habían alteraciones en diferentes áreas de funcionamiento del niño, ¿ok? En diferentes áreas del desarrollo. Podíamos observar que tenían más probabilidad a tener alteraciones en su atención, alteraciones de memoria, alteraciones en el establecimiento del sueño regular, que Yugle lo mencionó, y en muchas áreas, inclusive en su autoconcepto y en su autoestima. Sabiendo todo esto, necesitamos nosotros como papás saber, concientizar qué vamos a hacer con toda esta situación. Podemos mencionar cómo se afectan cada una de las áreas. Por ejemplo, cuando la luz azul de los dispositivos, los niños están expuestos, hay un problema que se corta todo lo que es la producción de melatonina y el niño tiene alteraciones de sueño, tanto en el área de iniciar el sueño, de conciliar el sueño, como todo el ciclo del sueño se ve afectado. ¿Y cómo puede influir esto en la vida del niño? Nosotros vemos que si un niño no duerme, hay problemas en muchas áreas, inclusive en el área académica. Ese niño no se puede concentrar, ese niño no puede hacer su tarea de forma adecuada. ¿Qué otras áreas se pueden afectar? El área motora. Nosotros vemos cuál es la posición que nosotros tomamos mientras estamos enfrente de una pantalla. Muchas veces nos llega el sedentarismo, inclusive el niño no tiene oportunidad de movimiento, de tener juegos en el exterior, de la tonicidad muscular y del equilibrio. Son muchos aspectos y muchas áreas las que se ven afectadas. En los adolescentes, cuando están expuestos a las redes sociales sobre todo, vemos una serie de características donde el niño le cuesta identificarse con él mismo, ¿ok? Y nos trae problemas en la sexualidad. Hay problemas de dismorfia corporal. El niño se afecta en la autoestima, hay alteraciones, se pueden generar trastornos de alimentación, muchas cosas, inclusive obesidad, mientras el niño come con la pantalla y no tiene conciencia de su propio cuerpo. Otra área de las que se pueden ver afectadas es la capacidad de vincularse con el medio ambiente, de relacionarse, de tener esas relaciones interpersonales que son tan necesarias. ¿Por qué? Porque al niño se le dificulta aprender a leer las señales del ambiente. No se puede comunicar adecuadamente. Estamos comunicándonos solo a través de lo que estamos leyendo, de los emojis. Ni siquiera podemos ponerle nombre a nuestras propias emociones. Entonces es necesario que nosotros como padres tomemos el control y veamos qué cosas podemos hacer. Y les pregunto a ustedes, ¿se han puesto a pensar qué podemos hacer para nosotros detener esto? Porque es muy fácil decir, este mundo que nos rodea nos está llevando, nos está arrastrando, pero nos vamos a seguir dejando arrastrar. Nosotros tenemos que como padres estar activos en ese proceso con nuestros hijos. Es cierto que no los podemos sacar de la tecnología. La tecnología existe y este mundo necesitamos acompañarlos en ese proceso. Pero ¿qué cosas sí podemos hacer? Limitar conscientemente y responsablemente ese tiempo a una situación real. Nosotros tenemos que poner límites reales a los niños para todo esto. Otra de las cosas que podemos hacer es acompañarlos en los juegos, es acompañarlos en buscar actividades que si van a llevar la tecnología les dejen un plus para ellos, ¿okay? Que les permitan, por ejemplo, aprender, que les permitan crear, que les permitan incluir otras cosas en su vida. Y eso nos permite a nosotros también
hacer el vínculo con nuestros hijos y supervisar lo que están viendo, ¿ok? Ellos están expuestos a muchísimo material que no es apto y no es adecuado para ellos. Y muchas veces no corresponde con nuestros propios valores. Entonces tenemos que estar revisando qué cosas ellos están viendo, poniendo controles parentales, examinando, estar atentos a lo que ellos están llevando a la casa. Porque como decía Yugle hace un rato, hoy en día estamos perdiendo a nuestros hijos dentro del hogar. El Internet es un mundo paralelo. Yo muchas veces les pregunto a mis papás en consulta, ¿tú dejarías a uno de tus hijos allí en el downtown y le dices, espérame aquí, hijo, un momento mientras yo voy a hacer una diligencia? ¿Lo dejarían? No. ¿Por qué no? Porque corre peligro, ¿verdad? Allí, eso es un mundo paralelo y ellos están expuestos totalmente al peligro real. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos ante los peligros que pueden conseguir en el Internet. Y nosotros tenemos que explicar, y si nos damos cuenta de lo que hablamos, del desarrollo cerebral, muchas veces nosotros decimos, él sabe, ella sabe cómo actuar ante eso, pero nos dimos cuenta cuando madura la corteza prefrontal. Nos dimos cuenta que es alrededor de los 25 o 30 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El niño no tiene la capacidad de juzgar, de decidir y de tomar lo bueno y lo malo a esa corta edad. Un adulto es una persona que se puede encargar de sí misma y de darse cuenta de si está consciente de sus emociones, y si está consciente de sus acciones y cómo éstas repercuten ante el mundo. Solo un adulto se puede hacer responsable de un niño cuando realmente somos adultos. La adultez no nos la da a nuestra edad. La adultez no es un número. La adultez va mucho más allá. La pregunta y la reflexión que yo les quiero dejar el día de hoy. ¿Estamos realmente actuando como adultos? Muchas veces como padres llegamos a consulta y decimos, es que él no quiere hacer esto o ella no quiere hacer esto. Y nosotros estamos aquí para guiarlos. Entonces tenemos que darnos cuenta si nosotros estamos actuando como adultos responsables para nuestros hijos. Gracias.